Bien, vamos a hablar hoy con nuestro distinguido invitado, el doctor Carlos Salcedo, sobre la Constitución, el proyecto de ley de partidos políticos que finalmente no se aprueba, tiene años en los archivos del Congreso Nacional sin que se vean indicios de que estemos a punto o al borde de conseguir una ley que mejore la actividad política en la República Dominicana. Y vamos a hablar también de un tema que los abogados constitucionalistas, como nuestro distinguido invitado de esta noche, entienden que debe ser incluida en la ley de partidos políticos, las primarias abiertas. Muy buenas noches, doctor, gracias por aceptar. Miguel, gracias, buenas noches. Bueno, ¿cuál es la ventaja que ustedes le ven, usted y otros abogados constitucionalistas, a que se incluya en la ley de partidos políticos cuando sea aprobada, y si es aprobada finalmente, las primarias abiertas, cuando hay tanta oposición a esas primarias abiertas? Mira, lo primero que tenemos que decir que en la República Dominicana nosotros tenemos una democracia, diríamos, en ciernes para muchos, para otros también algo fortalecida y extendida. Si queremos una democracia, diríamos, de pantomimas, si queremos una democracia etérea, ilusoria, una democracia sin contenidos, una democracia tipo cascarón, nosotros podemos tener muchas normas, incluso como la propia Constitución de la República, con declaración de principios, incluso principios estructurantes en la operatividad, que finalmente no van a tener una concreción directa y concreta en cada uno de los partidos políticos. Y en cada uno de los del sistema político electoral, pero al mismo tiempo al interno de las organizaciones y movimientos partidarios. ¿Qué quiero decir con eso? Que la Constitución del año 2010 tiene un contexto totalmente diferente al contexto de la Constitución del año 1966. Se dirá, bueno, en el año 2002, en el año 97 hubo modificaciones, pero sabemos que eso fueron modificaciones muy puntuales. La del 94 fue una modificación, dije el 97, para prohibir la reelección, para resolver un tema, diríamos, de crisis electoral de ese momento, que acortó el periodo electoral de Joaquín Balaguer y que propició unas elecciones en el año 1996 que dio cabida entrada al Partido de la Liberación Dominicana en ese momento. Pero cambió también el sistema de votación, porque estableció la doble vuelta, claro, estableció el 50 o más, o un 50 o un voto más para ganar en primera vuelta. Así es, y bueno, hizo toda la reforma del sistema de justicia, quitó de manos del Senado de la República, del Congreso Nacional, la elección de los jueces y estableció también el principio, la acción de inconstitucionalidad por vía directa o concentrada. Pero la Constitución del año 66 es una Constitución aprobada en un contexto que viene de una dictadura, de un régimen de fuerza. Y de una guerra civil. ¿Y qué hace la Constitución del 66? Que exacerba, eleva los derechos de libertades individuales, de libertades en sentido amplio, y al mismo tiempo demoniza lo que es la participación del Estado en la regulación de las instituciones democráticas, particularmente del sistema partidario. Sin embargo, la Constitución del año 2010, por el Estado de Derecho, el principio democrático, ya cambia el sentido. ¿Y qué hace? Que le da un contenido no solamente en términos de estructurantes, sino en términos de principios configurantes a la Constitución para que la democracia sea verdaderamente efectiva en el ámbito de los partidos políticos. Y si bien es cierto que los partidos políticos estaban previstos precedentemente, los partidos políticos, diríamos, en su configuración, tenían la total libertad. El legislador no intervenía internamente para la garantía de la transparencia, como establece el artículo actual de la Constitución, el artículo 216, la garantía de la transparencia y de la democracia interna de los partidos políticos. Pero ¿en qué? Esa es una novedad de la Constitución del año 2010 que le otorga al legislador la facultad de intervenir para que la democracia en los partidos en sentido interno sea vivida, sea efectiva, sea efectivamente ejecutada. Pero la objeción que se le hace a la posibilidad de que se apruebe en la ley de partidos políticos, en las primarias abiertas, es que esas primarias van a ser contaminadas por la intervención de personas que son ajenas a los partidos políticos con el propósito de provocar la elección
de personas que no tengan posibilidad alguna de ganar las elecciones, ¿no? Mira, ese es el argumento más socorrido. Yo respondería de manera simple, primero, y luego un poco más complejo. ¿Cómo tú le impides a o cómo tú verificas que un miembro simpatizante o miembro de un partido político, en el momento de las elecciones nacionales, provinciales y municipales, vote por un partido diferente al que pertenece? ¿Cómo tú controlas eso? Porque eso está en el ámbito propio de cada individuo. Es decir, la persona tiene el derecho a elegir y ser elegido. Es decir, en su doble dimensión el voto tiene esa facultad, ese mecanismo a través del cual el ciudadano no solamente elige, sino que también puede participar en su elección, en su propia elección. Pero ¿qué resulta? Que si bien en los partidos políticos usted dice, bueno, ¿cómo poder permitir que simpatizantes o miembros de otros partidos políticos incidan en la democracia interna de un partido? Eso tiene una explicación sencilla. La democracia, para ser efectiva, si finalmente los partidos políticos con vocación de poder, si son intermediarios entre la población y el poder, lo más lógico es que todos que somos soberanos tengamos la posibilidad de participar activamente en el sistema democrático, en la elección partidaria. Ahora, si un voto nuestro, de alguna manera, dirige la posibilidad de que un buen candidato, aunque no pertenezca al ámbito de mis simpatizantes, es decir, en el ámbito al que yo pertenezco, en un partido político, estoy de alguna manera incidiendo en la elección futura de ese ciudadano para la presidencia, la vicepresidencia, como senador, como diputado. Pero como hay un alcalde. argumento que digo yo, que evidentemente derrumba las objeciones que se tienen a las primarias abiertas, y es que si se celebran simultáneamente bajo el padrón de la Junta Central Electoral, no hay posibilidad de que se envíen votantes a votar contra o a favor de candidaturas de otros partidos que no tengan posibilidad de ganar las elecciones. Eso es un muy buen argumento, y aquí yo quiero aclarar, hay una confusión tremenda en relación con la decisión del año 2005 de la Suprema Corte de Justicia, que debo aclarar, fue una decisión que no es vinculante para los poderes públicos. Son vinculantes para los poderes públicos las decisiones del Tribunal Constitucional a partir de la Constitución del año 2010. No existía el precedente vinculante anteriormente, y luego se está hablando de las decisiones que sean anteriores al año 2010, no las decisiones posteriores, en cuyo caso las circunstancias, el contexto, la realidad es totalmente diferente. Y luego hay que entender que la decisión de la Suprema Corte de Justicia fue una decisión sobre una ley que en ese momento fue evacuada, que fue aprobada por el Congreso Nacional. Pero eso no implica que haya una nueva ley que bajo un contexto diferente y una realidad y circunstancias diferentes sea conocida por el Tribunal Constitucional de su constitucionalidad. Entonces, ¿una ley puede echar a rodar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia? Si es para la concreción de los principios democráticos y de los principios y valores que la Constitución del año 2010, en este caso, garantiza, como la transparencia y al mismo tiempo la democracia interna de cada uno de los partidos, sin afectar el núcleo esencial de esos principios, evidentemente que perfectamente es posible, y no se deriva la censura constitucional si ocurre una ley que finalmente garantice la operatividad interna en los partidos de la democracia y al mismo tiempo de la participación plural, y sobre todo para la formación de la voluntad ciudadana. Los partidos políticos, si no garantizan eso y una ley viene a suplir y regular internamente a los partidos políticos en ese orden, evidentemente que pasará el test de constitucionalidad. Hay quienes dicen que en el caso hipotético de que se apruebe la ley de partidos políticos, que incluya la obligatoriedad de celebrar primarias abiertas de la manera en que se plantee, podría ser esa ley declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. ¿Existe esa posibilidad? Evidentemente que existe la posibilidad de que eleven un recurso de inconstitucionalidad, nadie no lo va a evitar ni prohibir. Ahora bien, de que pase esa inconstitucionalidad no me parece, porque la Constitución del año 2010 lo que viene es precisamente a resolver un problema histórico que tenemos en el sistema de partidos políticos,
que impide que haya una renovación de ideas y de personas en los partidos políticos a lo interno. Sí, fíjate tú... Se han congelado, el liderazgo político está Hay congelado. partidos que tienen 17, 20 años con el mismo, diríamos, la misma cúpula dirigencial. No estoy criticando a quienes están en esas funciones. Simplemente estoy diciendo que están impidiendo que haya una renovación efectiva. Sí. Y todo lo que sea secuestro de la democracia, el legislador tiene que necesariamente regularlo. No, y además las estructuras también envejecen, ¿no? Claro, claro. Se podrá decir, bueno, es que con ello se violenta el derecho de asociación, etcétera, etcétera. Sin embargo, el derecho de asociación no puede ir en desmedro. Es decir, la voluntad que yo tengo, la decisión que yo tengo de pertenecer a un partido político, no puede ir en desmedro de la garantía de la democracia interna de los partidos y al mismo tiempo de los principios que son, diríamos, directrices fundamentales establecidos en la Constitución para la garantía, primero, del ejercicio ciudadano del voto a lo interno de los partidos para influir en sus decisiones, no importa que sea del partido o no, y al mismo tiempo para la formación de la voluntad popular y el interés colectivo, el interés general, que necesariamente tiene que ponerse en un nivel importante a la hora de evaluar la posible inconstitucionalidad. ¿Qué otra disposición debería contener la ley de partidos políticos para mejorar el sistema político y la actividad política en la República Dominicana? Mira, tiene que existir necesariamente un control del gasto de los partidos políticos, una rendición de cuentas adecuada y una renovación efectiva de los miembros directivos de cada una de la institución. Se podrá decir que, bueno, no puede estar prohibida la reelección a lo interno de un partido político si la Constitución lo permite. Evidentemente que eso hay que conciliarlo. Pero de ahí a que se mantengan mecanismos que garanticen la permanencia ad eternum, por siempre, eterna, evidentemente que el legislador, a través de la ley de partidos políticos, tiene que regularlo. Luego, en la cuestión relativa a los recursos públicos que le son otorgados a los partidos políticos y, sobre todo, el aporte del sector privado tiene que ser muy regulado, porque evidentemente esa confluencia, esa concurrencia de recursos públicos y privados, si no se hace una medida exacta de lo que debe ocurrir a lo interno de los partidos, estarían siendo tentados, como se ha dicho siempre, porque entran recursos mal habidos, recursos que son compromiso político por parte de quien los recibe con aquellos que han subsidiado, que han fomentado el que esa candidatura tenga éxitos. Sí, si esa ley establece un límite al gasto electoral, sin lugar a dudas debe establecer también un límite a las donaciones de parte del sector privado. Claro que sí. ¿Cuál sería una cantidad aceptable, tomando en cuenta el tipo de política que se hace en la República Dominicana y lo pequeña que es la República Dominicana en comparación con otras naciones? Los partidos políticos tienen que demostrar y van a tener que demostrar con una nueva ley de partidos políticos que son capaces de movilizar el interés ciudadano en relación con el mínimo ideológico que garantiza la Constitución de la República que tiene que tener cada partido político. Yo diría, yo no voy a hablar de una suma particular, pero existen experiencias comparadas que no pasan de $10,000, $5,000, que pueden andar quizás un máximo de 100,000 pesos en la República Dominicana, porque cualquier contribución, diríamos, superior a estos rangos, evidentemente que genera un compromiso muy particular, pero además, y aquí estamos en un medio de comunicación social importantísimo, tiene que haber necesariamente una regulación de la promoción de la publicidad partidaria en el ámbito de una campaña electoral, porque tiene que haber un principio de igualdad para todos los partidos políticos. Tan importantes son los partidos mayoritarios que han obtenido una máxima puntuación en elecciones pasadas, como partidos minoritarios alternativos, pero además hay grupos discriminados en la República Dominicana, aislados, que necesitan una participación política importante. La única manera de tener una participación pública por encima, no de los partidos tradicionales, sino por encima de lo que han tenido hasta ahora y que en pie de igualdad puedan participar, es con una regulación que venga de la ley de partidos políticos para las campañas políticas, para la promoción y para la publicidad.